Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Me escuchan, me imagino, cierto? Espero que sí. Bien, ayer estábamos viendo, qué bueno que se escuche. Estábamos viendo el campo magnético que genera un cable. Y eso es usando la ley de Biot-Savart. Hicimos un ejemplo de un cable recto y vamos a terminar ahora de hacer el ejemplo. Y vamos a tratar de entender un poco cómo, cómo se genera el campo magnético. Vamos a ver aquí, un segundito. Sí, tengo prendido el parlante, así que ahí estamos. Y creo que está, ¿cierto? Ya. Ayer habíamos llegado a que el campo magnético era esta integral que está acá, y lo que nos falta es calcular esa integral. Pero esta integral, a ver, el curso es de electromagnetismo y no es de cálculo, ¿cierto? Así que en realidad esta integral es cosa de ver la solución en una tabla de integrales o buscarla en internet o hacerla más tarde, con más tiempo. No la voy a hacer ahora porque no es necesaria, pero la integral, por si acaso, la integral de x partido por L cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios es igual a 1 partido por L cuadrado, x partido por raíz de L cuadrado más x cuadrado, ¿ya? Esa integral, como les digo, no es necesario hacerla, sino que se puede mirar en tablas de integrales. ¿Y qué nos queda entonces? Si aplicamos eso acá, nos queda B igual mu 0 I partido por 4pi L catongo. Y ahora la integral nos da 1 partido por L cuadrado, X partido por raíz de L cuadrado más X cuadrado. Y eso evaluado entre 0 y L. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto entonces? B igual a mu 0 I, ese se va a SL, catongo partido por 4 y L, evaluado L partido por raíz de L cuadrado más L cuadrado. ¿Ya? Y eso nos daría menos esto mismo evaluado en 0 y eso da 0. Entonces esto nos da el campo. Ya, veamos un poquitito qué es lo que significa, o sea, interpretemos un poquitito lo que tenemos acá. Originalmente, el problema era el siguiente. Teníamos un cable. El cable tenía, no me acuerdo bien si era, denme un segundito para ver. Este era L y este punto de acá
era el punto P y estaba a una altura L, ¿cierto? Ahora este era X, este es Y. Primero que nada, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? El campo magnético apunta en la dirección K-Tongo. Entonces, en este punto de acá, K es hacia afuera, ¿cierto? Por lo tanto, el campo apunta en esa dirección, como el lápiz, ¿ya? La corriente iba en esta dirección, ¿ya? Más o menos por simetría, si uno se pone en este punto de aquí, por ejemplo, si uno se mueve un poquitito, el campo también va a apuntar hacia afuera, ¿ya? Entonces, en este lado de aquí, el campo apunta hacia afuera. Supongamos que ustedes se ponen al lado de acá, P', abajo. Suponga que yo me pongo debajo del cable. ¿Hacia dónde apuntaría el campo? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Cómo puedo determinar eso yo? Tenemos que aplicar simetría. Yo tengo que ver si yo veo la misma cosa acá arriba y acá abajo, entonces el campo tiene que ser lo mismo. ¿Cómo lo puedo hacer para ver la misma cosa? Supongan que yo me paro de esta forma. Fíjense cómo estoy parado ahí. Estoy de lado, no estoy parado en realidad, estoy acostado, podría decirse. Fíjense que si yo estoy de esa forma, el campo apunta, y yo supongamos que estoy mirando hacia arriba, ¿ya? El campo apunta hacia arriba, ¿cierto? Con mi mano derecha. Mi mano derecha está apuntando hacia el punto P. Y la mano derecha y el campo apunta hacia arriba, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo hacerlo para aplicar simetría y ver este punto? Si yo me giro de esta forma y me pongo de esta otra forma, eh, si yo estoy mirando hacia abajo en este punto, voy a ver que mi mano derecha apunta al punto P, ¿cierto? Si yo miro hacia arriba en este punto, mi mano izquierda va a apuntar al punto P y no va a ser equivalente a lo que tengo acá. No sé si me están siguiendo. Estoy tratando de usar simetría para ver qué es lo que pasaría con el campo en este punto. Entonces, supongamos que tengo ¿cómo lo podemos hacer? Un gorrito aquí, ya, y más o menos quedaría de esa forma. Me giro un poco, me giro, ¿ya? Y quedo mirando acá estoy mirando hacia arriba y aquí estoy mirando hacia abajo. Si aquí estoy mirando hacia abajo, entonces el punto P lo voy a ver de la misma forma que lo veo acá arriba. Al punto P' voy a verlo de la misma forma que el punto P, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso se va a cumplir la simetría. ¿Por qué? Porque mi mano derecha está apuntando al P' y acá arriba la mano derecha está apuntando al punto P. Entonces, si acá yo veo que el campo sube, sale hacia afuera, en esta otra posición, que es simétrica a esta de acá, el campo tiene que apuntar hacia adentro, ¿ya? Entonces, aquí el campo apunta hacia afuera y acá el campo apunta hacia adentro, ¿ya? ¿Se fijan? No es tan, no es tan fácil porque la simetría aquí la simetría no es trivial, porque no puedo moverme de cualquier manera y mantener la simetría, ¿ya? Pero de esa forma se hace.
Ya, entonces, acá arriba el campo apunta hacia afuera y acá abajo el campo apunta hacia adentro. Dibujemos ahora esto de lado. Este es el campo, ¿cierto? Voy a dibujar esto. Voy a dibujar desde acá, vista. Si yo dibujo, si yo dibujo eso así, aquí voy a tener el cable. El punto P va a estar, no sé, si yo me paro, el punto P va a estar aquí. Este sería I. Y acá sería K, Z. La corriente sale. Lo que estoy haciendo aquí es dibujar este cable, pero desde arriba, ¿ya? Entonces la corriente en este caso sale. Yo había calculado que el campo aquí apunta hacia afuera, en la dirección Catongo, por lo tanto el campo acá apunta hacia allá, B. ¿Ya? Acá abajo, por simetría, yo había dicho que el campo apunta para el otro lado, por lo tanto, si me pongo, acá está P, acá está P', el campo hacia dónde apunta, apunta hacia allá. B. Quizás esté medio enredada la cosa, pero traten de imaginarse lo que está pasando. Entonces, fíjense que la corriente sale y el campo apunta hacia allá. Acá el campo apunta hacia allá. Si yo me pongo, no sé, pues por ejemplo acá, aquí por ejemplo, ¿hacia dónde apuntaría el campo? En esa dirección, B. Entonces, si uno hace un círculo, vamos a ver, hay mucha cosa aquí. Si uno hace un círculo, va a ver que el campo apunta en una dirección alrededor del cable. ¿Ya? Entonces, cuando hay corriente, esa corriente genera un campo. ¿Y qué forma tiene ese campo? Es un campo que va como girando alrededor de un círculo que está, por supuesto, alrededor del cable. ¿Ya? Valga la redundancia. Entonces, eso es cómo se genera es el campo que genera una corriente eléctrica. En general, cuando tenemos cables que no son rectos, pasa algo parecido, pero cada pedacito, un pedacito chico recto, genera un campo que tiene más o menos esta forma. Por ejemplo, si la corriente es así, ¿ya? No sé, una corriente que va hacia allá y... ¿Cómo sabemos la dirección? ¿Cómo sabemos la dirección si es que la corriente va en una u otra, en una u otra dirección? En este caso, la corriente va hacia afuera, ¿cierto? Porque yo había calculado que aquí la corriente iba hacia la derecha y por lo tanto aquí la corriente va hacia afuera. Fíjense la regla de la mano derecha. Yo apunto el pulgar en la dirección de la corriente, así hacia afuera, y los dedos me indican hacia dónde apunta el campo. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá yo apunto los dedos, el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos me indican hacia dónde va el campo. En este caso, el campo allá arriba sale. Acá abajo el campo entra porque yo tengo que poner los dedos de esta forma para poder apuntar. ¿Estamos? Entonces, la mano derecha nos da la dirección del campo magnético cuando uno tiene una corriente. En este caso, ¿cómo lo haríamos? Si es que el cable no es recto. ¿Cómo lo haríamos? La corriente va hacia allá, por ejemplo aquí,
mano derecha, apunto el pulgar en esa dirección y el campo entonces sería una cosa así. Aquí, en esta parte de acá, el campo, la corriente apunta hacia allá y el campo apuntaría así. Bueno, aquí está más difícil dibujarlo, pero bueno, una cosa de ese estilo. Y acá el campo apunta en esa dirección. ¿Estamos? Entonces, la mano derecha nos dice cuál es la dirección de la corriente, perdón, la dirección del campo, sabiendo que el pulgar, si apuntamos el pulgar en la dirección de la corriente, los dedos nos indican cuál es la dirección del campo. ¿Ya? Veamos una cosa más aquí. ¿Qué tenemos en este caso de aquí? A ver, déjenme... Vamos a calcular ahora el campo generado por un cable infinito. Este cálculo que hicimos recién era de un cable de largo L, ¿ya? ¿Y qué nos dio? Nos dio esta formulita de acá. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, el campo de un cable infinito. Miren, ya hicimos el cálculo de esta integral. Si yo hubiera puesto este otro ejemplo, si yo hubiera puesto este otro ejemplo, que es simplemente poner el sistema de coordenadas, bueno, pongámosle aquí L medios, el cable valía L. Si yo lo hubiera hecho hubiera puesto el sistema de coordenadas aquí en el centro de este cable, nos da esto, ¿cierto? ¿Ya? La integral es exactamente la misma, porque es una línea recta, es un punto ahí arriba. Por lo tanto, nos hubiera dado algo muy parecido a esto, salvo... A ver, ¿cuál hubiera sido la diferencia? Déjenme calcular de una carrera. B sería... ¿qué es lo que era? Era como 0 y L catón, parece. ¿Qué nos hubiera dado? Estoy tratando... B es igual, era 0 y L catongo partido por 4pi por 1 partido por L cuadrado, X partido por raíz de L cuadrado más X cuadrado entre menos L medios y L medios, ¿cierto? Si yo hubiera hecho de esta forma, el problema me hubiera dado una integral entre menos L medio y más L medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el límite es menos L medios y el otro límite es más L medios. La integral es exactamente la misma. ¿Y cuánto me da esto? Me da lo mismo, ¿cierto? Eso se va, L medios, menos L medios, me da lo mismo. Ya, perfecto. Entonces me da B es igual a mu 0 i partido por 4pi L, L partido por raíz de L cuadrado más L cuadrado. Ya. Es lo mismo. Ya. ¿Qué pasa si ahora L lo hago infinito? Tiendo L
hago L muy grande. Si hago L muy grande, entonces el cable es muy largo. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar acá? Nos va a dar B igual a 0 y allá, 0 y catongo partido por 4 pi L. Este L lo paso para adentro, me queda 1 partido por raíz de L cuadrado partido por L cuadrado más 1, ¿ya? Y si L tiende a infinito, si L tiende a infinito, esto se me va a 0 y me queda campo de un cable infinito. Vamos a tener que colocar acá. Entonces, B que me queda, un 0 i partido por 4 pi L catongo. Ya, y esto es el campo de un cable infinito. ¿Ya? Entonces, si este L tiende a infinito, quiere decir que el cable es muy largo y el cable tiene una corriente I. Entonces, el campo generado por esa corriente en un punto P es esto que está acá arriba. ¿Ya? Y L es la distancia entre el cable y el punto P. Y en este caso también vemos que en el caso para un cable infinito, el campo va alrededor del cable. Entonces, si este es el cable, el campo va de esta forma. ¿Ya? Entonces, el campo, cuando va alrededor de un cable, o sea, el campo va de esta forma siempre. ¿Ya? Ya, y ahí tenemos entonces lo que ocurre cuando tenemos un cable infinito. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ahí. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual usamos de nuevo la ley de Biot-Savart para poder calcular el campo el campo generado por una corriente. Veamos qué vamos a hacer acá. Ya, vamos a suponer que tenemos una espira circular y por esa espira circular hay una corriente I y vamos a calcular el campo en el centro. Campo tenemos que calcular
lugares en puntos más o menos simples, porque si no las integrales son demasiado complicadas. Pero ya, veamos, antes de empezar, veamos primero hacia dónde apuntaría el campo en el punto P. Y para eso vamos a usar lo que vimos recién, la regla de la mano derecha. Supongamos primero, que, a ver, ¿cómo lo hago? Supongamos que tengo un pedacito de cable aquí, ¿ya? Un DL. La corriente apunta en esa dirección. ¿Y cómo puedo calcular la dirección del campo que genera este pedacito de corriente allá arriba? Regla de la mano derecha. Apunto el pulgar en la dirección de la corriente en este punto. Apunto el pulgar hacia allá y el campo, los dedos me indican hacia dónde va el campo. Por lo tanto, este pedacito genera un campo acá arriba que va hacia afuera. ¿Ya? Entonces, el campo, vamos a dibujarlo así, este pedacito genera un campo que apunta hacia afuera. Pero resulta que hay muchos otros pedacitos. ¿Qué pasa con los demás pedacitos? ¿Hacia dónde apunta el campo? Por ejemplo, el campo que genera este pedacito de acá arriba. Aquí hay otro DL. ¿Y la corriente hacia dónde va? La corriente va hacia allá, ¿cierto? Entonces, este pedacito, ¿qué campo genera acá? Regla la mano derecha, apunto el pulgar en esa dirección y los dedos me indican hacia dónde apunta el campo. Entonces, este pedacito también genera un campo hacia afuera. Entonces, a ver, vamos a ponerle 1 y a este le vamos a poner 2. B1 tenemos aquí y B2, que es el campo que genera este pedacito en ese punto, también apunta hacia afuera. Y si los dos apuntan hacia afuera, como son vectores, se suman. Por lo tanto, el campo total es el campo de este pedacito más el campo de este pedacito. Si ahora tenemos otro pedacito por acá, este otro pedacito también va a generar un campo hacia afuera. Entonces, esta espira en el centro va a generar campo siempre hacia afuera. ¿Ya? Ahora, estamos viendo solamente en el centro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa por acá? O en otros lados no lo hemos visto porque es más complicado. Pero en el centro, por lo menos, sabemos que todos los campos que generan todos estos pedacitos se suman ahí al medio. ¿Ya? Calculemos ahora cuánto valdría. Ya, sabemos que el campo va a apuntar hacia afuera. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Primero, escribamos la ley de Biot-Savart, que es mu0 i partido por 4pi por la integral de dl cruz r menos r' partido por el módulo de r menos r' al cubo. ¿Ya? Esta es la ley de Biot-Savart. Se ve complicada, pero no es tanto porque vamos a calcularlo en un punto más o menos simple. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir un sistema de coordenadas. ¿Qué sistema nos conviene? Es más o menos obvio que tenemos que usar sistema polar o cilíndrico, ¿cierto? Porque estamos calculando un círculo. Entonces vamos a usar el sistema polar o cilíndrico, que es lo mismo. Ya, si yo tengo el sistema polar, entonces dibujo aquí un eje, dibujo acá un teta. A ver, vamos a simplificar un poco el dibujo de nuevo. Acá tengo teta, acá tengo R, aquí
tengo R tongo y allá tengo teta tongo, ¿cierto? Ese es el sistema polar. Ya. Entonces, de acuerdo a este sistema, tenemos que escribir todas estas variables que tenemos acá, ¿cierto? Aquí está el origen, por supuesto. El origen está aquí al centro. ¿Cuál va a ser R? ¿Qué es lo que era R? ¿Cuál era la definición de R? R, este vector R, era el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde yo estoy calculando el campo. ¿Cuánto sería eso? El origen está acá, el origen del sistema de coordenadas. El punto donde yo quiero calcular el campo, ¿dónde está? Aquí mismo, ¿cierto? Por lo tanto, R igual 0. Porque el punto donde estoy calculando el campo en el centro del círculo este. Por lo tanto, R vale 0. ¿Cuánto vale R'? R', ¿qué es lo que es R'? R' es el vector que va desde el origen hasta el cable, hasta un punto en el cable. El cable, un punto aquí en el cable, un punto cualquiera en este cable, en este círculo. No dijimos cuánto es el radio del círculo, pero ahora pongámoslo, va a ser un radio R, ¿ya? R mayúscula. Siempre los círculos tienen radio R mayúscula. Entonces, ¿cuál es R'? R' es, primero, el largo del vector. El vector tiene un largo R. ¿Y qué dirección tiene el vector? Este vector que va desde aquí hasta allá tiene una dirección R', ¿cierto? Ahora, fíjense, si yo este vector R', este R' es un vector variable, porque es un vector que va moviéndose por cualquier parte sobre el cable, y el cable es un círculo, así que el vector R va a moverse, el vector R' se va a mover en cualquier parte de este círculo. Pero en todas partes del círculo, el radio es siempre el mismo. Por lo tanto, va a ser R y R tongo es un vector unitario que siempre se va a mover hacia donde me muevo yo, hacia donde se mueve el R. ¿Ya? Entonces ahí tenemos R y R'. Ahora viene el que es un poquitito más complicado. ¿Cuánto es DL? DL en este sistema de coordenadas. Primero que nada, ¿hacia dónde va DL? DL es un vector que se mueve en la dirección de la corriente. La corriente va en la dirección en sentido antihorario, por lo tanto, DL va hacia allá. DL, a ver, DL es este vector. DL es un vectorcito chico que va siempre paralelo al círculo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el largo de este vector DL? ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Siempre lo hemos hecho de la misma forma. Hacemos un triangulito chico. Este de aquí vale de teta. Ese ángulo chico vale de teta. Por lo tanto, el largo del vector DL va a ser R de teta. ¿Y qué dirección tiene el vector DL? Tiene dirección teta tongo. Porque teta tongo va hacia allá. ¿Ya? Entonces va a ser teta tongo. Este tipo de cálculo lo hemos hecho varias veces ya en el curso, así que repasen lo anterior por si se pierden. Y aquí estamos con estas tres cosas.
Estamos listos. Ya, ¿qué necesitamos ahora? Hacer cuánto vale todo esto. Ya. R menos R', R menos R', ¿cuánto vale? Vale menos R'. ¿Cuánto vale el módulo de R menos R'? Vale R. ¿Ya? El módulo de menos R' vale R. Y si se fijan, esta integral va a ser bien fácil. Ya, sigamos entonces. Voy a borrar esto porque no tengo más espacio. Entonces, B, ¿qué va a ser B? B va a ser mu 0 y partido por 4pi, la integral de dl. dl es r de teta, teta tongo, r de teta, teta tongo, cruz r menos r'. Pero r menos r' vale menos r tongo. Cruz menos r tongo, ¿ya? Partido por el módulo al cubo. El módulo vale r, por lo tanto, esto sería r al cubo, ¿ya? Y ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería. Ya, veamos cuánto es la cosa. Las constantes las voy a sacar para afuera y queda mu 0 y partido por 4pi. Aquí tengo r, aquí tengo r y aquí tengo r cubo, por lo tanto me queda, se me van los dos r y me queda abajo r. Después, la integral de ¿qué cosa? De teta, teta cruz r tongo. Harto fácil quedó, ¿cierto? Ya, ¿cuánto vale teta cruz r tongo? ¿Alguien me puede decir si se acuerdan cómo calcularlo? ¿Cómo que no se acuerda? Alguien tiene que acordarse, a ver cuánto vale. Ya, ¿cómo se calcula? A ver, el sistema cartesiano, ustedes saben que el sistema cartesiano es este, I, J, K, ¿cierto? Ese es el sistema cartesiano. ¿Cuál es el sistema cilíndrico? El sistema cilíndrico es exactamente lo mismo, salvo que tenemos R tongo, teta tongo y después K tongo, ¿ya? Muy bien, ahí alguien respondió por ahí. Perfecto. Entonces, fíjense acá, este es el sistema cartesiano y este es el sistema cilíndrico. Teta, cruz, R tongo. Aquí tengo teta y aquí tengo R. ¿Ya? Regle la mano derecha. Apunto los dedos en la dirección teta tongo y los giro hacia R. ¿Ya? Los dedos los tengo que apuntar para el otro lado. Tengo que moverme aquí. Fíjense. Mire, ahí estoy apuntando los dedos en dirección de teta tongo, ¿cierto? Pero tengo que girarlos hacia R. Por lo tanto, tengo que hacerlo así. Apunto los dedos en dirección teta tongo y los giro hacia R. R está hacia afuera. Por lo tanto, los giro hacia allá y ¿para dónde apunta el pulgar? Hacia abajo. Por lo tanto, es menos K tongo, ¿ya? Entonces, teta cruz R, eso vale menos K tongo, ¿ya? K tongo es un vector constante. Por lo tanto, lo puedo sacar fuera de la integral y me queda mu 0 y partido por 4pi r K tongo y la integral de
de teta. Ahora, ¿de dónde hasta dónde varía teta? Acuérdense que era un círculo, ¿cierto? Era un círculo, por lo tanto, teta varía de 0 a 2pi. Y con eso calculamos el campo. ¿Se fijan? B igual mu 0 y catongo. Ahora, esto da 2pi dividido por 4pi me da partido por 2r. ¿Ya? Y ahí entonces nos da el campo generado por este círculo en el centro. ¿Qué importancia tiene y para qué sirve esto? Bueno, sirve para varias cosas, pero fíjense, primero que nada, volvamos un poquitito al problema original. ¿Cuál es el problema original? Teníamos un cable que genera una corriente y la corriente va de esta forma, ¿cierto? Fíjense que el teta ya nos dio catongo. ¿Hacia dónde apunta catongo? En este caso, a ver, teníamos R tongo, hacia allá tenemos teta tongo, ese es teta, y K apunta hacia afuera. Por lo tanto, la dirección que nos dio aquí es la misma dirección que habíamos calculado con la regla de la mano derecha. Acuérdense que habíamos dicho que si tenemos un pedacito de cable aquí, por la regla de la mano derecha, el campo apunta hacia afuera. Y el cálculo de la integral nos dio que el campo también apunta hacia afuera, así que eso nos confirma que está bien. Por lo menos la dirección está bien. ¿Ya? Pero, ¿qué cosa es lo que importa en este problema? Fíjense que el campo que genera cada uno de los pedacitos de cable, acá en el medio se suma. Por lo tanto, es una manera de amplificar el campo. Si yo tengo un cable recto, los campos no se suman tanto como, bueno, algo se suman, pero a ver, ¿a qué voy? Supongan que tengo un cable recto, ¿ya? Y este pedacito me genera un campo aquí, un campo B que va hacia afuera. Este pedacito también me genera un campo acá, pero el campo que genera este pedacito va a estar dividido por la distancia. Por lo tanto, este genera un campo más chico que el que genera este de aquí. ¿Me están siguiendo? Este pedacito genera un campo de una cierta magnitud acá arriba. Este pedacito genera un campo, pero este campo en ese punto es más chico que este. Por lo tanto, aunque se suman, se van sumando, pero cantidades más chicas. En cambio, acá no. Si tengo un círculo, cada uno de estos campos se suma y no se divide por ninguna distancia, porque la distancia es la misma para todos. Por lo tanto, este círculo es una manera de amplificar el campo que genera cada uno de los pedacitos. ¿Qué pasa si en vez de poner una espira, yo pongo dos espiras? O sea, paso por aquí, me doy una vuelta, después me doy otra vuelta y salgo. Dos vueltas, dos espiras. La corriente de la segunda espira va a tener la misma dirección que la primera, ¿cierto? Porque la corriente va a ir hacia allá, la segunda espira también va a ir hacia allá. Por lo tanto, la segunda espira me va a generar un campo igual al primero en el punto central. Y ese campo se me va a sumar. ¿Ya? Entonces, si tengo dos espiras, voy a tener, implica 2B.
Obvio, si tengo 3 espiras, tengo 3D. Entonces, si yo voy agregándole espiras a este círculo, cada vez voy a tener más campo. Para n espiras, B es igual a n por mu0 y catongo partido por 2R. ¿Ya? Entonces, si yo tengo estos círculos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el campo se me va a ir sumando y dependiendo de la cantidad de espiras que tenga, el campo me va a aumentar linealmente con la cantidad de espiras. ¿Por qué se los menciono? Porque los motores, para generar un campo más grande, tienen justamente espiras que están una al lado de otra y de esa manera el campo se va sumando. Y lo mismo los generadores. Cuando uno tiene un generador eléctrico, los generadores eléctricos tienen muchas espiras, una alrededor de la otra, y de esa manera el campo total es n veces el campo de una espira. ¿Ya? Y es una manera de ir amplificando el campo magnético. ¿Alguien desarmó algún motor por ahí de los de juguete que andan por ahí? Ya, pues hagan la prueba. Tienen que agarrar algún juguete viejo, ya le piden al hermano chico o algún amigo un juguete que esté roto y desarman el motor y le echan una miradita adentro a ver cómo están ubicadas las espiras, ¿ya? No es tan complicado, hagan la prueba porque, mira, esto tienen que hacerlo por lo menos una vez en su vida, ¿ya? Si el juguete es nuevo, bueno, ahí pueden tener problemas, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya, pero hagan la prueba porque esto es importante tecnológicamente porque así es como los motores eléctricos funcionan y así es como los generadores funcionan. Ya. ¿Qué otra cosa? Creo que mañana, a ver, hay otros ejercicios que se pueden hacer que son con movimiento, pero eso lo vamos a practicar un poco mañana. Así que por ahora vamos a dejar la clase por aquí, ya porque era más o menos esto lo que tenía preparado. ¿Qué cosas? ¿Se entendió? Creo que sí, ¿cierto? Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna cosa por ahí? Profe, yo tengo una duda. ¿Ya? ¿Aún no sabe nada de las notas o del control? No, en realidad no voy a ver qué pasa. Mañana lo veo. Mañana les digo, ¿ya? Ya, gracias, profe. La nota, ¿ya? Bien, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Que les vaya muy bien y chaito. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, muchas Profe, gracias. chao, profe, que esté bien. Uh-huh.